para darnos salvación. Vamos a decirle gracias, Señor. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo soy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo soy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, tu gran amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Las últimas palabras de esta canción dicen una gran verdad. Jesús, mi esperanza, eres tú. Si usted pone su esperanza en cualquier otro, le va a fallar. Le puede fallar, pero Jesús no nos falla. Es el único que no falla. Hoy, continuando con esta serie sobre Saúl y la palabra de Dios, vamos a estar leyendo primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos desde el 6 hasta el 14. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos desde el 6 hasta el 14. La palabra de Dios nos dice: aconteció que
que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y lo más importante, y Jehová estaba con él. Oremos. Padre bendito y amado, te agradezco esta oportunidad de poder estar aquí en tu santo templo, de poder adorarte y de poder presentar ante ti esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón para desarrollarla en el día de hoy. Te ruego por los hermanos presentes, te pido por aquellos que están a la distancia, para que tu pueblo sea edificado, que esta enseñanza en el día de hoy nos advierta, Señor, de no descuidar cada vez más nuestra vida espiritual, para que lo que nos quede de bueno, de positivo, de agradable, se termine de perder. Si no, Señor, ayúdanos a aprender del ejemplo de Saúl y poder imitar a David en su vida. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título del sermón de hoy es: el rebelde Saúl perdió el alivio de su tormento. Al analizar la vida de Saúl, que siempre estuvo envuelta en rebeldía y obstinación, nos podemos nosotros preguntar: ¿sería el caso de Saúl único y especial o es algo muy común entre nosotros? Cuando vemos los casos del pasado y lo comparamos con los casos del presente, nos damos cuenta que el comportamiento del hombre siempre ha sido muy similar. El ser humano por naturaleza es como rebelde contra la voluntad de Dios. Esto nosotros lo vemos desde el niño hasta el envejeciente. Y los resultados no son los mejores, y el estado de sufrimiento que puede ser menor en la persona se incrementa, causando mucho dolor y mucha amargura. La rebeldía lleva al ser humano a hacerse daño a sí mismo. La rebeldía no es una manera de responder porque aquel quiere que yo haga lo que él quiere, sino que es una manera de la persona buscarse amargura y buscarse dolor para su vida. ¿Y por qué esto, hermano? ¿Por qué, si somos rebeldes,
vamos a tener mucho dolor y amargura que nos podemos evitar en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que cumplir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar, eso también es lo que va a cosechar. Hermanos, si nosotros sembramos rebeldía, ¿vamos a cosechar bendición? Vamos a cosechar dolor, vamos a cosechar amargura, porque esos serán los resultados. Saúl era de esas personas que se autoengañan. Hay personas que piensan que van a actuar contrario a lo que dice la palabra de Dios. Todo el tiempo están buscando lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, pero piensan que llevando una vida desordenada, actuando contrario a lo que dice la palabra de Dios, no van a sufrir consecuencias. Todo va a estar bien, hago lo que yo quiero y Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que estar conmigo. Cuando una persona cae en ese estado de rebeldía y obstinación que cayó Saúl, hasta pierde el sentido común y termina destruyendo lo poco que le queda a su lado de paz y bienestar. ¿Usted lo ha visto en alguna gente esto? Que lo poco que le puede dar paz terminan destruyéndolo, terminan acabándolo. ¿Puede la persona llegar a confundir a quien le hace bien con aquel que le hace mal y viceversa? ¿Y qué es lo que pasa? La persona puede tratar mal al que le hace bien. Hay gente que lo van a ayudar y el que lo va a ayudar lo maltrata. Y entonces trata bien al que le hace mal. No se da cuenta quién le está haciendo daño. No sabe discernir quién le hace bien y quién le está haciendo daño. Esta era la condición que tenía Saúl. Saúl rechazó a Dios. ¿Y qué le llegó? Vamos a ver, yo predico un sermón hace tiempo de esto. Saúl rechazó a Dios y le llegó ¿qué? Un demonio que lo perturbaba, que lo hacía sufrir. Ese demonio perturbó su vida profundamente en aquel estado de posesión demoníaca que este hombre vivía. Una sola cosa lo tranquilizaba, una sola cosa le daba un poquito de paz. ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Lo recuerdan? Cuando David tomaba aquella arpa y tocaba el arpa, dice la palabra de Dios que este joven lleno del Espíritu Santo, ungido por Dios, tocaba aquella arpa. En ese instante el demonio tenía que irse, se iba, no podía soportar la presencia de Dios que estaba en David. ¿Y qué pasaba con Saúl? Sentía paz, sentía tranquilidad. Aquello era un alivio. ¿Por qué no una solución completa? Porque Saúl no quería arrepentirse del pecado. Ahora, este alivio que aparece aquí era que una prolongación de la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios hacía esto? Porque Dios le estaba dando nuevas oportunidades a Saúl para que él finalmente pudiese arrepentirse, pudiese reconsiderar su situación y pedirle perdón a Dios y ser obediente al mandato del Señor. Un poco más adelante, en el reinado de Saúl, los filisteos volvieron a declararle la guerra a Israel. Pero ahora la provocación la hicieron a través de un hombre de gran altura llamado Goliat. Este hombre se levantaba entre los dos campamentos. De un lado estaba el pueblo de Israel con su ejército y del otro lado estaban los filisteos con su ejército. ¿Y qué hacía Goliat? Se paraba en el medio de los dos
levantaba la voz y desafiaba a los soldados de Saúl para que uno de ellos lo enfrentara a él en combate. La propuesta era esta: si ese hombre de ustedes me vence, los filisteos serán siervos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes los israelitas serán siervos de los filisteos. ¿Y quién se atrevía? ¿Qué hombre del ejército de Israel se atrevía a enfrentarse a Goliat? Todos les tenían miedo, incluyendo el mismo rey Saúl. Saúl ofreció una recompensa, ofreció casar con la hija de él, con una de las princesas, a la persona que matara a Goliat, y también darle fortuna y eximir a su familia de pagar tributos, de pagar impuestos. Todo esto, este paquete de recompensa, lo elaboró Saúl a ver si había alguien que se atrevía. Pero ¿quién quería? Vamos a ver, si alguien hace una propuesta por ahí: voy a ser rico al que se tire a una piscina llena de cocodrilo y cruce al otro lado. ¿Usted cree que habrá muchos candidatos? Las riquezas tienen que disfrutarse enteras, no los pedazos, ¿verdad? Un día, David, que era para ese tiempo un joven de menos de 20 años, oyó la provocación del gigante. Y David sintió en su corazón, como ungido de Dios que era, que él podía enfrentar a Goliat. Y todos sabemos lo que pasó, hermano. David, armado con una honda y 5 piedras lisas tomadas del arroyo, enfrentó al gigante y con una sola piedra lo hirió en la frente. Goliat se desplomó y David tomó la propia espada del gigante y con ella le cortó la cabeza. Rápidamente lo venció. ¿Qué hicieron los filisteos al ver a su paladín muerto? Salieron huyendo, despavoridos, y los israelitas se llenaron de valor ahora, Los soldados se llenaron de valor y persiguieron a los filisteos y los derrotaron completamente. Aquello fue una victoria maravillosa. Aquello era para celebrar. Y note lo que dice el capítulo 18, verso 6 que leímos en el día de hoy. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ¿qué pasó? Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquella noticia de la victoria se regó como pólvora en medio del pueblo de Israel. ¿Y fue motivo de qué? ¿De qué fue motivo? De fiesta, de alegría, de victoria. Es por esto, mis hermanos, que las mujeres empezaron a juntarse con los músicos y estaban cantando y danzando por la victoria que Dios le había dado a aquel pueblo. ¿Y qué decían las mujeres? ¿Qué decían las mujeres en aquel cántico? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl era el rey. ¿Quién cree usted que iba adelante? Triunfante. ¿Quién usted cree que iba adelante? David, no, Saúl en su caballo. Los reyes cuando triunfaban se montaban en un caballo blanco. Allí iba Saúl delante. Aquella victoria era especialmente para Saúl. Estas frases del estribillo de la canción no eran ofensivas para él, todo lo contrario, elevaban su imagen ante el pueblo.
Hermano, qué hermoso es cuando nosotros entendemos que cada persona tiene una función y cuando entendemos que cada persona, esa función que Dios le ha dado a hacer es igualmente útil para el bien de los demás. Pero ¿cómo reaccionó Saúl? ¿Cómo reaccionó? Vamos a ver. ¿Lo leyeron ya? Verso 8. Debía estar feliz, pero ¿qué hizo este hombre? Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Será que hay gente que no hay manera de agradarlo? Usted le ríe y dicen, ¿y de qué se está riendo? Y usted lo mira serio y dice que usted está enojado conmigo. No hay forma. Dice, verso 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. ¿Esto era verdad? Dice el verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora, aparte de rebelde y obstinado, también se le produce a este hombre un celo y una envidia visceral. Hay gente que la envidia como que lo arropa y la sienten en el estómago, ese resentimiento, ese celo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando una persona comete pecado y no lo confiesa y no se aparta, ¿sabe lo que sucede con el pecado? Se multiplica. El pecado crece cuando la persona no se arrepiente de él. El que no se aparta del pecado se va a hundir cada vez más en él. Por eso, hermano, usted y yo debemos ser conscientes de algo, porque todos pecamos, ¿verdad? ¿Pecamos o no? Todos. Usted peca, yo peco. Pero debemos ser conscientes de esto, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón a Dios, reconocer nuestros pecados. Si no reconocemos el pecado, lo que va a pasar es que el pecado se va a multiplicar. En vez de desaparecer, va a crecer más. ¿Le había tenido cariño Saúl a David o no? ¿Recuerdan? He estado predicando acerca de esto. Dice que la primera vez que él lo vio, cuando David tocó aquella arpa, dice que Saúl amó a este muchacho y quiso, le pidió al papá. No hubo mala intención en David. No hubo agenda oculta. Usted ha oído hablar de esto, ¿verdad? De agenda oculta. Hay gente que presenta una cosa, pero tiene un plancito medio escondidito, que es lo que realmente la persona le interesa. Mire, no había nada de esto en David. Ningún soldado experimentado de Saúl se atrevió a enfrentar a Goliat. Los soldados experimentados que tenía Saúl en su ejército, cuando Goliat se paraba y decía, salga uno y pelee conmigo, ¿qué hacían? Léalo en la Biblia, dice que salían huyendo, hasta se escondían, todos le temían. David lo enfrentó, mis queridos hermanos. David lo hizo. La posibilidad de que un pastorcillo de ovejas y músico de arpa venciera a un gigante, escuchen esto, quizás de 9 pies de altura y más de 600 libras, y con todo tipo de armas que utilizaba porque era un soldado experimentado. ¿Cuál era la probabilidad de que humanamente lo pudiera vencer? Un jovencito con una onda, que su experiencia era ser pastor de ovejas, cuidaba las ovejitas de su papá, y músico. ¿Qué probabilidad había de vencerlo? Hay que entender, hermanos, que aquello fue una obra de Dios. Aquello fue una obra hecha por el Señor. Pero Saúl no veía esto.
Saúl no le dio la gloria a Dios. Saúl había perdido la visión espiritual y no le interesaba dar ningún paso para arrepentirse, para poder recuperar aquella visión y aquella bendición espiritual que él había perdido. Noten, mis queridos hermanos, lo que pasó en el verso 10. Hoy fue la victoria. Hoy el pueblo está celebrando. Saúl al principio está feliz, pero luego el hombre se enoja y empieza a odiar a David. Y observe lo que pasó en el verso 10 y el verso 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, ¿cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? El demonio que atormentaba a Saúl lo puso a desvariar. ¿Qué es esto? Empezar a delirar, a decir locuras, a decir cosas incoherentes. Usted se imagina, Saúl estaba muy tranquilo, podía estar sentado tal vez en su trono o tal vez en la mesa para comer con los demás, y de repente el hombre cambiaba y empezaba a decir disparates y a decir cosas y a decir locuras y quizás hacer gestos un poquito extraños. Todo aquello era fruto de la posesión demoníaca que él tenía. Así que ese día, al día siguiente de aquella gran victoria, llegó ese espíritu malo, ese demonio que se apoderaba de él. Y el hombre empezó a reaccionar con esa manifestación demoníaca. ¿Y qué hizo David, que estaba ahí? Tomó el arpa, comenzó a tocar. ¿Y qué pasó con el demonio? Vamos a ver. Cuando David tomaba esa arpa y tocaba, ¿qué pasaba con el demonio que estaba en Saúl? Se iba. El demonio se fue de Saúl. Saúl se tranquilizó. Dejó de decir locuras. Ahora el hombre está en su sano juicio. Ahora el hombre está en sí, no está fuera de sí. ¿Y qué hizo Saúl? Ya estando en su propia conciencia. Quiero que entiendan, hermanos, que lo que él hizo, él era totalmente consciente de lo que él estaba por hacer en este momento. ¿Y qué hizo? ¿Qué leímos nosotros en este verso 11? ¿Qué hizo? Que tomó su lanza y la tiró contra David intentando matarlo. ¿En cuántas ocasiones? ¿En cuántas? En 2 ocasiones. Ahora, quiero que nosotros juzguemos a Saúl y juzguemos a David. El hombre David está tocando. ¿Cómo estaba Saúl antes de eso? ¿Cómo estaba? Desvariando, diciendo locura, con gestos, con ademanes extraños. El hombre está endemoniado. David comienza a tocar el arpa y el demonio tiene que irse. Y el hombre se tranquiliza, cambia su rostro, tiene paz, tiene tranquilidad. Y en ese estado, ¿qué hace? ¿Qué hace? Toma una lanza que estaba a su lado y dice: tengo que matar a este hombre. ¿Está entendiendo? El hombre que lo está ayudando, la persona que le está dando la mano, el único que podía aliviar el tormento de él. ¿Qué ha hecho? ¿Qué intenta hacer? Y le tira la lanza y David lo evade. ¿Y se fue David de ahí? ¿Se fue? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque había un sentimiento sincero. Era un hombre que estaba desprendido totalmente de maldad. Y Saúl vuelve otra vez. Me imagino que tiró la lanza, falló o no falló. David lo esquivó, lo evadió. Le trae la lanza otra vez. Tráigame la lanza. Y vuelve y la tira por segunda vez. Aquel hombre estaba empeñado
en intentar matar a David. Sin embargo, ¿cómo reaccionó David? ¿Reaccionó violentamente? ¿Lo ven en la palabra? Sino que quiso seguir apoyando a Saúl. Hermanos, la Biblia dice, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver, repítanlo conmigo. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Haz la diferencia. Si te hiere en una mejilla, ponle la otra. No está hablando de golpe físico. Esto es un disparate. Está diciendo, si te hacen una cosa, no les repita lo mismo. Si alguien te hace una cosa, no busque venganza. Muéstrale la diferencia. Dile que tú eres diferente. ¿Estamos viendo esto en David? Este hombre intenta matarlo y David quiere seguir apoyando. ¿Por qué? Porque este joven tenía un corazón limpio como el corazón de Dios. Esto Dios había dicho antes. Dios le dijo en una ocasión a Saúl, cuando cometió aquel pecado, le dijo que él se iba a buscar a alguien que tuviera un corazón como el corazón de él. Es decir, Dios dice, voy a levantar a alguien que tenga un corazón como el mío y lo voy a poner a ser rey. Y ese hombre era David. Tenía un corazón limpio, un corazón como el corazón de Dios, que estaba desprovisto de maldades, de engaños, de todo mal. Qué bueno es nosotros poder dar esta diferencia en el mundo. Vivimos en un mundo lleno de competencia, ¿verdad? ¿Cuál es el mundo en el cual vivimos? Si me hace una cosa, te voy a responder de la misma manera. Si me lanza una piedra, te voy a lanzar una flor, pero con todo y el tarro. ¿Verdad? Ya usted sabe. Este es el mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora, noten algo importante, porque probablemente alguien diga, pastor, pero es que la persona me ha molestado, me ha herido profundamente. Aquí no estamos negando el sufrimiento. ¿Usted cree que era agradable para David? Vamos a ver. Si usted piensa, ¿era agradable para David? ¿David era plástico o era de madera? ¿O David tenía sentimiento como todos nosotros? ¿Vio David cuando este hombre cogió la lanza para matarlo o no? Y lo evadió. Y vio David cuando le pasaron la lanza y otra vez el hombre quiso matarlo. Sin embargo, ¿cómo reaccionó? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cada uno da lo que tiene. ¿Qué había en Saúl? Maldad. En David había bondad. Cada uno da lo que tiene. Recuerdo al decir esto una anécdota. En una ocasión, en un lugar, en el vecindario, un vecino tomó una bolsa de basuras y la puso frente a la puerta de la casa de su vecino. El vecino abrió la puerta y en ese momento salía con su niño. Y los dos vieron la basura. El vecino tomó esa basura y la puso en el lugar donde se depositaban la basura. Y fue con el hijo, le dijo, hijo, vamos al patio. Y allá tenía un árbol de manzanas. Y le dijo, mira, trae una bolsa. Vamos a llenarla de manzana. Ok, papi, vamos a llenarla. La llenaron todo y luego fueron y la pusieron frente a la puerta de la casa del vecino que le había puesto la basura. Y el niño le dice, papi, pero ¿y cómo haces esto? Él te puso basura y tú le pones manzana. Y el padre le dijo, sí, hijo, porque todo el mundo da lo que tiene. ¿Entendieron esto? No se puede dar lo que no se tiene. ¿Qué dio el vecino malvado? Porque era lo que tenía, era lo que había en él. ¿Qué dio el otro? Manzanas, porque había paz y tranquilidad.
Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 28:1, que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Se aplicará esto a Saúl? A partir de ese momento, Saúl se sintió perseguido por David. ¿Quién era que estaba tratando de matar al otro? ¿Quién era? Era Saúl a David, que le había hecho bien, pero a partir de ese momento, Saúl se sintió perseguido por David. Note que el intento de Saúl de matar a David no lo hizo mientras estaba poseído por el demonio. Quiero aclarar esto, porque alguien puede decir, pero este hombre estaba poseído por un demonio. Eso fue que, poseído por el demonio, intentó matar a David. Hermanos, él tomó la lanza después que David empezó a tocar y el demonio se apartó de él. Cuando él estuvo con plena conciencia es cuando intenta hacerle daño a David. Es que el corazón humano, ¿de qué se llena? ¿De qué se llena el corazón humano? De todo lo que nosotros le dejemos que se llene. Si nosotros permitimos que el corazón nuestro se llene de amargura, de resentimiento, de celo, ¿qué va a haber allí? Todo esto es lo que va a producirse allí. Él tenía plena conciencia cuando tomó la lanza 2 veces, pero era lo que estaba en su corazón. Dice la palabra de Dios en el verso 12, mas Saúl estaba ¿qué? Temeroso de David. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Dice, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Vamos a ver, ustedes son muy sabios. ¿Por qué Jehová se había apartado de Saúl y por qué el Señor estaba con David? ¿Por qué? Dios se apartó de Saúl porque el hombre era rebelde y obstinado. ¿Y por qué Dios estaba con David? Porque David era obediente, sumiso a la voluntad del Señor. ¿Cuál de los dos queremos imitar? Responder es fácil. ¿Cuál de los dos queremos imitar? ¿Cuál de los dos vamos a imitar mañana? Cuando alguien nos moleste en el trabajo, cuando nos pase alguna situación, ¿a quién vamos a imitar? Cuando nadie nos esté viendo y alguien medio nos moleste, ¿a quién vamos a imitar? Cada vez sería peor la condición de Saúl. Peor. Va de mal en peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por 2 palabras. Rebelión y obstinación. Rebelado contra Dios y obstinado para seguir rebelándose. Cuando el demonio venía a perturbarlo, ¿qué hacía David? Cuando llegaba el demonio a perturbar a Saúl, ¿qué hacía David? Tocaba el arpa y el demonio tenía que irse por la unción de Dios que había en David. Pero ahora Saúl, ¿qué hizo? Sacó a David de su casa. Después de intentar matarlo 2 veces, parece que alguien lo convenció. No, saca lo mejor de la casa. Lo sacó de su casa y lo alejó de él, asignándole una posición de general de 1000 soldados. Ahora David estaba comandando 1000 soldados que estaban a su orden. Pero le pregunto, ahora cuando Saúl estuviera endemoniado, que el demonio llegara, ¿podía David estar ahí? No, estaba ocupado. Él lo había mandado a otras cosas, a otros lugares. Saúl prefería el castigo del demonio que la paz que le producía
la cercanía de David. ¿Será que habrá gente en este mundo que hará lo mismo? ¿Habrá gente que preferirá la perturbación? ¿Preferirá vivir una vida hecha un desastre en vez de buscar la paz, en vez de buscar la armonía, en vez de buscar la tranquilidad? ¿Cuánta gente en este mundo rechaza a Dios? Pero, ¿usted cree que el que rechaza a Dios dice, yo no quiero a Dios? La gente dice, sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree que el que rechaza a Dios dice, no, yo creo en el diablo? No, dice, yo creo en Dios. Sí, yo amo a Dios. Háblele de la palabra. No, no me hable de la Biblia. ¿Está entendiendo? O sea, yo creo en Dios, pero no creo en lo que Dios dice. ¿Se puede entender esto? Pero es la reacción del ser humano. ¿Por qué? Por la maldad que hay en el corazón. Y hasta que esa persona no abra su corazón y permita que la palabra de Dios entre a ese corazón, esa condición no va a cambiar. ¿Cuánta gente en este mundo se hunde cada vez más en aquello que lo destruye materialmente y lo lleva a la condenación eterna? En este día quiero concluir señalando lo siguiente: la vida de Saúl no es menos diferente a las de millones de personas que están en este tiempo. La Biblia dice una cosa, pero ellos creen en otra. Hermanos, a veces da risa, pero da risa de una manera dolorosa. Hay risa dolorosa, ¿verdad? Usted le habla de la palabra de Dios a una gente, solo escribieron hombre. ¿Y tú qué eres? ¿Un caballo? Lo escribieron hombre. ¿Y tú qué eres? ¿Quién está hablando? ¿Un hombre? Ahora, los hombres que escribieron la Biblia no fueron hombres comunes y corrientes, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por esto lo que está aquí no son palabras de hombre, es lenguaje humano. Porque Dios, para hablarnos, ¿en qué idioma nos va a hablar a nosotros? ¿En qué idioma? ¿En un idioma humano? Porque de otra manera, ¿podemos hablar nosotros el idioma de los ángeles? Sin embargo, la persona, le mostramos lo que dice la Biblia, pero ellos prefieren creer otra cosa. Se le muestra, se le lee lo que dice la palabra de Dios y no quieren aceptarlo. Se buscan cualquier pretexto para no cambiar su vida porque no quieren hacer algo. ¿Sabe qué es lo que la persona no quiere hacer? Dejar el pecado. Ahí está el problema. No quiere alejar el pecado. ¿Y qué pasará con personas que se comportan así? Que como Saúl, sus vidas seguirán destruyéndose poco a poco y no van a reaccionar. Saúl sabía que Dios no estaba con él por su rebelión. Saúl sabía que había perdido su unción, pero no quería reconocer su error, no quería arrepentirse. ¿Usted sabe lo que es un ser humano? Lo están pinchando con un alfiler por acá y le preguntan, ¿te duele? No, no me duele. Y con los lagrimones así del dolor, no, no me duele, no. ¿Lo hace la persona esto? Usted dirá, pastor, no, este ejemplo que yo tengo, quizá alguien lo hará, pero no todo el mundo. Pero la gente se está destruyendo, la gente está sintiendo dolor de su vida está hecho un desastre, y usted le dice, ¿quiere cambiar? Y dice, no, yo estoy bien así. ¿Han conocido a alguien así? Saúl quería que Dios terminara aceptando como buena su desobediencia. Saúl pretendía ajustar lo que Dios decía a los deseos de él. ¿Usted cree que a Saúl no le interesaba la bendición de Dios? ¿Cuánto creen que a Saúl le interesaba la bendición de Dios? Vamos a ver.
Si se me durmió alguien, despierte en este momento para que responda. ¿Le interesaba a Saúl la bendición de Dios? Pero él quería la bendición de Dios de la manera de él. Saúl quería tener la bendición de Dios a su manera. Saúl miró la unción en David y en vez de producirle arrepentimiento, ¿qué le produjo? Odio, resentimiento. Noten, la bendición de Dios en David le produjo resentimiento. Es el tipo de persona que siente que cada paso que da es peor, que se está hundiendo, pero no lo admite porque su gran orgullo se lo impide. Hay mucha gente orgullosa en este mundo y el ser humano es tan orgulloso que hasta con Dios es orgulloso. Es decir, bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero yo no voy a ceder en esto porque esto es lo que a mí me han dicho toda la vida, esto es lo que yo he creído y así muero. Y muere y va a ir al infierno. Le voy a decir un refrán dominicano. Se dice en República Dominicana, el que por su gusto muere, hasta el infierno le sabe a gusto. El orgullo le quita la paz presente y si la persona no se arrepiente, lo va a llevar finalmente al infierno. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl, hermano? Que por su rebeldía contra Dios perdió aún hasta el alivio de su tormento. Alejó la única solución al demonio que lo azotaba. Pero el último versículo leído hoy nos da a nosotros una opción diferente, ¿verdad? Nos queda uno. ¿Cuál es la opción diferente a la de Saúl? ¿Cuál es? El último versículo, que es el 14. En ese tiempo también había un David que era obediente a Dios. ¿Y a quién nosotros queremos imitar? A David, ¿eh? Pero para imitar a David hay que hacer lo que David hizo. Es la única manera de poder imitarlo. ¿Qué pasaba con David? Mientras Saúl por su rebeldía se hundía, David por su obediencia a Dios subía. Y yo creo que usted está aquí para que haga lo mismo, para que suba en el nombre del Señor, para que avance su vida, no se deje atrapar. Vamos a subir en el nombre del Señor. Si otros quieren descender, a veces hay gente que no reacciona y le pasa una cosa y vuelve y le pasa. ¿Y qué pasa con el ser humano? Como que no reacciona. Le doy una patada a la pared y se me rompió un dedo y digo, yo voy a romper esa pared a patada. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a ir quebrando los dedos míos siempre o no? Pero yo sigo. ¿Qué pasa con el ser humano? Hermanos, mientras Saúl por su rebeldía se hundía, David por su obediencia subía. Y dice el verso 14, y David, ¿qué cosa? ¿Lo ven conmigo? Se conducía prudentemente en todos sus asuntos y ¿qué? Y Jehová estaba con él. El Señor está con nosotros. Vamos ¿a qué? ¿A qué? A conducirnos correctamente delante del Señor. Tomemos la decisión de obedecer a Dios. Y si usted y yo en este día, y los que me están viendo a la distancia, toman la decisión de obedecer al Señor, tendremos paz, la paz de Cristo, y el Señor estará con nosotros. ¿Usted sabe dónde? ¿Dónde? ¿Aquí en el templo? Sí, estará con nosotros aquí en el templo, pero ¿sabe dónde va a estar? En todos los pasos de nuestra vida. Que el Señor le bendiga en este día, mi querido hermano. Vamos a estar en pie. ¿Qué vamos a hacer?
¿Vamos a seguir perdiendo el alivio de algo que nos atormente o vamos a usar la sabiduría y decir, no, me conviene Dios? No levante las manos. ¿Alguien ha estado rebelde? Consejo y... Vamos a orar. Padre amado, esta hora venimos ante ti. Quiero darte las gracias por esta palabra clara, Señor. Saúl pudo haberse llenado de gloria porque era el rey, pero no entendió su situación. Saúl pudo haberse arrepentido, pudo haber recuperado hasta la unción tuya, pero se mantuvo rebelde. Quiso vivir obstinado con su pecado de rebelión ante ti. Te rogamos, Padre, que nos ayude a aprender de esto. Ayúdanos, Señor, a batallar con aquellas cosas que tenemos que superar en nuestras vidas. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello que no nos produce bien, de todo aquello que no nos edifica. Ayúdanos, Padre, a dar los pasos que tenemos que dar para cambiar cualquier situación que bien sabemos que no ha estado correctamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder subir ante ti. Que si otros quieren seguir descendiendo, nosotros vamos a ser sabios y vamos a seguir subiendo delante de ti. Ayúdanos, Padre, para que aprendamos de David, que no miremos el ejemplo de Saúl. Si lo miramos, sea para no imitarlo, que imitemos a David, que se conducía prudentemente y que tú estabas con él. Que todo el que haya escuchado este sermón de este día, presente aquí o a la distancia, se llene de ti, se llene de tu presencia. Que de esta manera pueda vivir una vida victoriosa delante de ti. Todo esto, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Paso por las aguas, no me ahogaré, porque tú estás conmigo, tú nunca me dejas. En momentos de tristeza, tú nunca me dejas.
Santo, santo, santo Dios, tú eres santo, santo, santo Dios, tú eres santo, santo, santo Dios. Señor, hermano Miguel. Oremos, hermanos, para ser despedidos. Gracias, Padre, por este día, Señor, que nos ha dado, Padre, por su palabra que hemos escuchado en esta mañana, Padre. Siga bendiciendo a nuestro pastor, Padre, que él nos trae esos mensajes, Padre, que son de mucha bendición para nuestras vidas, Padre. Ahora le pido, Padre, que bendiga a cada hermano que está aquí, Padre, que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, Padre Santo bendito. Y que usted se quede siempre con nosotros. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, le damos las gracias. Amén y amén.